Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo número 24. Vamos a dar lectura, mis amados, del versículo número 22 en adelante, para tomar hilación en la enseñanza de la semana pasada. Génesis capítulo 24, verso 22 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos ya? Dice el Señor: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Verso 31. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera o fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial, en esta preciosa mañana le pedimos, Señor, que sea la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Mi Dios, conforme lo tienes acostumbrado, háblanos a través de las enseñanzas de tu palabra. Sé propicio, Espíritu de Dios, conforme a nuestras necesidades espirituales. Dios mío, permite también que nuestros hermanos más pequeños puedan disfrutar, oh Dios, en este tiempo, también, Señor, del mensaje que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de ellos, y que prontamente lo puedan poner por obra desde sus hogares, Señor amado. Gracias te doy, porque creemos, mi Dios, que tú nos hablarás y, Señor, llevarás también toda la gloria, la honra y el honor que tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora bien, veamos pues, mis amados hermanos, recuerde que la semana anterior habíamos dado énfasis
a la labor de una mujer llamada Rebeca. Amén. Sí, en su diligencia, en su constancia, en su servicio. Y se hablaba de ella en función de que, sí, de la manera de actuar para con Eliezer, siervo de Abraham. A la hora no solamente, ¿verdad?, de darle, sí, ante la necesidad de agua, darle la facilidad de que beba de su cántaro, sino que también se dispuso a darle a beber a los camellos. Esta labor trajo sobre Rebeca una, sí, recompensa. De pronto una recompensa no deseada o no esperada. Pero Eliezer bendijo por esta actitud, ante esta labor, la bendijo, dice la Biblia, tanto con anillos como con brazaletes de oro, dice, y de plata también. Dice el pasaje bíblico, venga por favor conmigo a la escritura, verso número 22 del capítulo 24. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio un pendiente de oro, sí, que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Amén. Hubo una recompensa. Ahora, esto provocó en la muchacha, sí, yo diría así, no solamente una alegría, sino también un sentir, una preocupación en su interior. Tanto, mi querido hermano, que cuando ella recibe de parte de Eliezer, no solamente los regalos o las dádivas, sino también la pregunta de quién era hija ella, si ella no se demora en hacerlo también saber a los de su casa. Recuerde que para ese entonces Rebeca, su padre, si bien es cierto, lo era ¿quién? ¿De dónde venía? ¿De qué lomos había salido Rebeca? Y Labán también. De Nacor, hermano de Abraham. Sí, recuerde esto, sí, no se vaya a olvidar. Ahora bien, avanzo, mi amado hermano, ante esa actitud y esa recompensa, Rebeca sale, sí, corriendo a su casa y da las buenas nuevas de todo lo que había pasado. Ahora, en el hogar se encontraba un hermano de ella llamado Labán, sí. Y dice la Biblia, sí, porque hoy nos vamos a concentrar en él, verso número 29. Veamos. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Es decir, que este hombre salió a qué cosa, a constatar, a verificar si todo lo que su hermana había mencionado en casa. Recuerde que cuando llegó la muchacha a su hogar, no llegó con las manos vacías. Más allá de llegar con el cántaro de agua, también llegó con los pendientes, ¿sí?, y los brazaletes de oro. Verso número 30. Y mire, ¿por qué corrió hacia ese lugar? La Biblia lo detalla en el verso 30. No lo motivó a primer orden el servicio, sino la recompensa. Mire lo que dice el versículo número 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, sí, la cual había dicho, así me habló aquel hombre, sí, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Es decir, que Labán tuvo una motivación, sí, pero no fundamentada en el servicio, sino más bien en el interés. Amado hermano, mucha gente se mueve aún en las cosas de Dios por interés. Sí, de pronto diría yo, no tanto un interés económico. Hay gente que busca también en medio de este entorno, sí, un interés para que sea, diría yo, popular, para que sea aceptado por las masas. Mucha gente suele, diría yo, introducirse en la labor del servicio dentro de las cosas cristianas simplemente para figurar, y esas motivaciones son las inadecuadas o inapropiadas a la hora de prestar su labor, su servicio para con el Señor.
De pronto en el mundo esto es algo normal, algo de pronto estándar, estandarizado en nuestro medio, pero no debiera de ser así. La Biblia dice que cuando este hombre salió directamente a encontrarse con Eliezer, sí, luego de que vio lo que había visto en su hermana, no solamente que lo invita a casa, sino que aún sí hace algo muy similar a lo que había hecho Rebeca. Venga por favor conmigo a la escritura y comprobémoslo. Verso número 32. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 24, verso número 32. Entonces el hombre vino a casa. Recuerde que Eliezer no estaba solo. Habían venido con él también siervos que se encargaban de ¿qué cosa? De guiar a los camellos. ¿Cuántos camellos llevó? 10 camellos. Entonces dice la Biblia, el hombre vino a casa, es decir, a casa de Rebeca, y Labán desató los camellos, amén, vaya viendo el asunto, les dio paja y forraje, alimento, ¿sí? Y agua adicional, agua para lavar los pies de ¿quién? De él, pero no solamente eso. Dice ahí, y los pies de los hombres con que él venía. Recuerde que esta actitud de él está muy ajena a la contestación de la oración de Eliezer para con la doncella que habría de ser, sí, el prometido de su señor Isaac. Amén. Ahora bien, él hace algo muy similar. Demuestra, sí, una misma actitud, pero obviamente orientado con otros propósitos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué martillo tanto en esto? Porque la Biblia así lo demuestra. La Biblia dice que fue cuando vio los brazaletes y el pendiente que se motivó a hacerlo. Y ese es el problema en este sentido. Él hace lo que hace no por un despertar, sí, algo espontáneo, un despertar, sí, sincero, sino por un interés. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, sí, aún con nuestro prójimo hacemos favores esperando algún día cobrárselos? Sí, damos servicio, pero también decimos en nuestro interior, si yo le ayudo, sí, yo sé que él queda comprometido o comprometida conmigo para que también mañana más tarde, sí, ella o él también haga lo mismo por mí. La Biblia menciona en ese sentido que lo que dace nuestra mano derecha no debe saberlo nuestra izquierda. Es decir, que mientras más, diría yo, sí, más oculta sea nuestra labor en el Señor, mayor y mejor recompensa recibirá por el Señor. Verso número 32. Este hombre, recuerde, le da de comer a los camellos, lava los pies de Eliezer, pero también lava los pies de cada uno de los que venían con Eliezer. Yo me imagino que luego de haber hecho esto o estándolo haciendo, decía, ¿qué me dará a mí? ¿Y a mí qué me tocará? Si a ella, ¿verdad? Si ya le dio su porción de, ¿no? de bendición, y ahora a mí ¿qué me va a dar? Me hace recordar de las palabras de Jesús en función de una parábola cuando mandó a llamar labradores. Sí, el Señor dijo que a unos había llamado desde muy temprano y los había mandado a la viña a trabajar porque se encontraban ociosos en la plaza. Pero pasando las horas, luego también llamó a otros casi ya al finalizar la tarde y los mandó también a la viña. Y oh sorpresa, ya al retorno del término de la jornada, vinieron, sí, los jornaleros, sí, desde los que habían ido a trabajar desde muy temprano hasta los que habían llegado muy tarde a la labor. Y dice la palabra que el amo de ese lugar le dio a cada uno de ellos el mismo salario, sí, tanto para el jornalero que había trabajado, diría yo, sus 8 horas como el jornalero que había trabajado 1 hora. A todos les dio un denario, que era el salario de un jornalero diario, un denario. Pero, oh sorpresa, los jornaleros que habían ido desde temprano protestaron.
diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué a ellos les pagas lo mismo que a nosotros, siendo que ellos habían trabajado, sí, menos que nosotros? Ahora, el Señor les replicó de manera directa y les dijo: y yo con ustedes, si yo quiero pagar a estos que han venido lo mismo que ustedes, ¿a ustedes qué les interesa? Amados hermanos, sí, tomo esta acotación de esta porción bíblica para traerla también al presente con la vida de Labán y también con nuestras vidas. Amado hermano, si Dios quiere honrar a alguien que de pronto hace una labor silenciosa, por así decirlo, y Dios quiere engrandecerlo, pues qué bueno. Si usted de pronto está que se desmadra, disculpe el término, está, pero que suda por todos lados, tratando de hacer, tratando de alguna manera de aparentar, sí, y no tiene prosperidad alguna. Amado hermano, es Dios el que pesa nuestros corazones. Es Dios el que sabe realmente con qué intención, sí, lo estamos haciendo. Quiero, por favor, sí, que me acompañe a la escritura para reforzar en este asunto. Vayamos por un momento a la palabra de nuestro Dios. En el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. ¿Lo tiene? En el Nuevo Testamento. Efesios, capítulo número 5. Nos dice el Señor: ¿ya? Verso número 15. Efesios número 5, verso número 15. Dice el Señor ahí: mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, cómo viváis. Recuerde que el término ahí de andar no es de caminar, sino más bien de vivir como tal. Recuerde, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia, con dedicación, sí, o con rapidez, como usted lo quiera interpretar, para poder hacer con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aún más, vayamos a otro texto bíblico. Nos dice la escritura en el libro de Proverbios, capítulo número 12. Proverbios, capítulo número 12. En el Antiguo Testamento, después de los Salmos. Verso 27. ¿Lo encontró? El indolente, ¿sí? Es decir, aquel que hace, diría yo, las cosas, pero las hace de mala gana o sin el cuidado, sí, pertinente. El indolente, ni aún, dice ahí, verso número 27, ni aún, oiga bien, asará o cocinará, ¿qué cosa? Lo que ha cazado, es decir, lo que ha traído como alimento a su casa luego de haberlo capturado. Pero, a ver, precioso del hombre es la diligencia. Sí, los que manejan contabilidad saben lo que es el debe y el haber. Yo creo que esa materia, creo que nos la han dado, sí, a todos, ¿verdad? Dentro del colegio, sí, y aún también de las escuelas, sí, no tan profundamente, pero nos las han dado, sí. Ahora, dice la Biblia que para el hombre diligente es un precioso, dice, haber. Sí, una preciosa, diría yo, un precioso material que se usa. Recuerde que en el haber está todo lo que es el activo. Amén. Dice la escritura, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Pero recuerde que esa diligencia no puede ser por interés. La Biblia nos, sí, volviendo por favor, sí, al libro del Génesis.
capítulo 24, Génesis capítulo 24, nos sigue diciendo la escritura. Verso número 33. Verso número 33. Y le pusieron delante, ¿a quién? Ya a Eliezer, le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré, ¿sí?, hasta que haya dicho mi mensaje. Y él, dice aquí, le dijo, habla. Ahora, importante, amado hermano, y me recuerdo las palabras del Señor. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, ¿sí?, el Señor les dijo, ¿para qué? Cuando los mandó a predicar, a evangelizar, les dijo, cuando vayan, ¿sí?, ni siquiera saluden por el camino. Ahora, esta expresión tenía mucho que ver a la hora de llevar a cabo una tarea, un propósito. ¿Por qué se les impedía el saludo? Yo no sé cuántos están viniendo los domingos por la noche. Sí, en su mayoría vienen casi todos, sí, pero para los que no, cuando Eliseo envía a Giesi, su siervo también, ante la muerte del hijo de la Sunamita, Eliseo le dice a su siervo, anda, lleva mi cayado o mi báculo, sí, pero no te detengas por el camino y ni siquiera saludes a nadie. Ahora, ¿por qué era la expresión? Porque dentro de la cultura oriental, el saludo, sí, de los orientales no es similar al saludo de, sí, diría yo, de este pueblo que vive en el lado occidental. Nuestro saludo inclusive suele ser a la distancia y de lejos. Dice, ¿qué fue, hermano? ¿Cómo estás? Le dice el otro y pasan de largo. Es decir, no les merma tiempo alguno. Pero el oriental, cuando se saluda, siquiera se toma media hora. Sí, una vez que se ve, le dice, ¿y cómo está el abuelo de tu padre? Y dice, está muy bien, de verdad. ¿Y su esposa cómo sigue? Ah, todo bien. Oiga, sí, ¿y tu papá cómo está? Perfecto. ¿Y tu esposa? ¿Y tus hermanos? ¿Y tus primos? ¿Y tus parientes? ¿Y tu perrito? ¿Cómo está? O sea, el saludo oriental es un saludo muy prolongado. Y cuando uno no se detenía a hacer este tipo de saludaciones, se lo llegaba a tomar como una ofensa. Y ese es el problema, como una ofensa. Pero, amado hermano, recordando lo que hemos leído en el libro de Proverbios, a las cosas que se deben de dar diligencia, hay que hacerlo, sí, presuroso, y hay que hacerlo bien. Amén. Las cosas que demandan diligencia se las hace rápido y se las hace bien. A veces los muchachos hacen diligentemente mal. Lo hacen, pero lo hacen mal. En el Señor la diligencia debe de ir acompañada con agilidad, rapidez, pero también con eficacia, haciendo la obra de Dios como Dios lo requiere. Dice la Biblia, mi amado hermano, en ese sentido, en el verso número 33, recuerde que así como Rebeca había sido diligente, ¿sí?, también Eliezer demuestra la misma actitud para con su señor Abraham. ¿A qué había ido Eliezer? Sí, a la ciudad o a las parientes de Abraham, ¿para ir a comer o para ir a buscar esposa para, sí, el hijo de su señor Isaac? ¿Qué dice la Biblia? Verso número 33. Y le pusieron delante de él qué comer. Recuerde que el viaje había sido muy largo. Mas él dijo, no comeré, no porque estaba ayunando, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Es decir, no voy a degustar alimento hasta venir a cumplir lo que se me ha dicho y en lo que yo me he comprometido. Sí, mucha gente siempre, sobre todo a la hora de las cosas espirituales, siempre deja al último cuando debería de ser lo primero. Sí, primero, mi amado hermano, sí son las cosas de nuestro Dios. Su agenda, sí, su planificación, digámoslo así, su organigrama de trabajo, eso déjalo a un segundo plano.
Pero cuando se trata de las cosas de Dios, póngalo en el pedestal, diría, o en el casillero que corresponde. ¿Por qué dejar a un lado o minimizar o no darle el valor necesario a las cosas espirituales cuando debieran de ser las primeras, sí, que deben de ser tomadas en cuenta en nuestra vida? El problema es que la gente, por ejemplo, en el caso de la oración, si hay tiempo en el día, se ora. Y si no me alcanzó el tiempo, qué pena. Dios, te fregaste, no alcanzó el tiempo para ti, ¿verdad? Y cerramos nuestro día de esa manera. Es decir, en vez de haberlo hecho de manera inicial, dándole a Dios lo primero. Usted se acuerda en el estudio del Éxodo que se hace los sábados, sí, que Dios demandaba siempre lo primogénito, lo primero. No necesariamente quiere el Señor el diezmo del tiempo o lo primero del tiempo, pero Dios sí demanda un primer lugar en todo. ¿Sí? Cuando no nos alcanza el tiempo, quien termina pagando los platos rotos son las cosas espirituales o las cosas del Señor. Si no alcanzó a lavar la ropa, qué pena, no voy al culto. Así de sencillo. Si de pronto en el día se puso a trapear la casa y ve que no termina, qué pena, no hay evangelismo. Si comienza de pronto a cocinar, qué pena, dice, se me hizo tarde, estoy muy cansada. Si se acuesta a dormir y ya no oró. Y esto como para dar simplemente 3 ejemplos. Así muchas veces lo hacemos en todo. No se diga aún más si se trata de dinero. ¿Sí? Si alcanzó para pagar, sí, la luz, el agua y por ahí alguna otra, sí, de pronto obligación, qué bueno. Dice, uy Señor, pero el diezmo te fregaste, el próximo mes te lo doy. O sea, todo se lo dejamos a Dios, pero para Él, para el último, cuando de Él debiera de serlo. Lo primero, saca primero lo de Dios, sí, dale tu tiempo a Dios, dedícate a Dios en primer lugar y lo que te sobra, dedícalo a tus actividades. Amén. Mucha gente se trae hasta el trabajo hasta la casa, ¿verdad? Se trae el trabajo a la casa y la gente hasta reclama en casa, sus hijos le reclaman a usted. Papá pasa solo metido en esa computadora, pasa solo metido en esa cocina de pronto y no te dedicas para mí. Ahora, Dios demanda, si recuerde, lo inicial. Y Eliezer estaba plenamente convencido de que su tarea, que estaba juramentada por Dios, él tenía que ocupar en su vida un primer plano. Verso número 33. Ahora bien, la comida está servida en la mesa. Y recordando que los orientales comen y comen muy bien, ¿sí? Está servido el plato. Cualquier día, pero coma, que se le está enfriando. ¿Verdad? La Biblia dice que se le había puesto delante que comer. Qué gran interés para darle a Dios el primer lugar. El plato está que humea, de pronto a él el estómago está que le ruge, pero él dice, sí, tengo hambre, se ve muy buena la comida, pero tengo que ir a la iglesia. Me lo como al regreso. ¿Cuántos hacen eso? Sí, está muy bien la visita, sí, pero has venido justo a la hora que tengo que ir al culto. Si quieres estar conmigo y disfrutar un tiempo conmigo, acompáñame a la iglesia. Y en el camino vamos conversando. A veces parece cosa rara, ¿no? Pero siempre algo sucede antes de venir a la iglesia. Siempre algo acontece antes de hacer las cosas espirituales. Verso número 34. Ahora, se le da la oportunidad de hablar a Eliezer y Eliezer no se tarda y comienza el testimonio. Mira lo que dice el Señor. Esto es un breve resumen de todo lo que Eliezer y Abraham habían vivido. Entonces dijo, verso 34, yo soy criado, es decir, soy un siervo, un empleado de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Recuerda que él no es que está sacándole a Labán o a la madre de ellos o a Rebeca, le está sacando de alguna manera, si pica, diciendo, mira, yo soy rico. No. Él lo hace simplemente para demostrar que ha sido Dios el que lo ha hecho en la vida de Abraham. Verso números 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él
todo cuanto tiene. Mi amo, es decir, Abraham, me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo le dije: quizá la mujer no querrá, dice ahí, seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. Es decir, si yo estoy aquí y he dado con ustedes, es porque Dios así lo ha permitido. Y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Verso 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Verso 42. Qué bueno es contar un testimonio. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esta, dice aquí, sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Mire, este hombre no se repara en nada a la hora de dar detalles de toda su, diría yo, de toda su vía a la hora de dar cumplimiento a la promesa adquirida. Verso número 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, ¿dónde hizo la oración? No había oportunidad para hablarlo, sino para meditarlo en su interior. He aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des a beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también a beber a mis camellos. Ahora, quiero hacer un par aquí. ¿Por qué tanto detalle en este testimonio? Hago la pregunta, usted tiene la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto argumento? ¿Por qué dar tantos, puntos de observación desde el inicio de la tarea de Eliezer hasta ese momento? ¿Sí? Bueno, tenemos un punto ahí por el asunto de los presentes, para que de pronto no se destinen malos fondos. Bueno, puede ser, pero ¿qué otro detalle tenemos ahí? Ya, para dar el testimonio diciendo que fue Dios el que lo envió. Sí. ¿Qué más? Tenemos dos puntos. Para dar la confianza al padre de Rebeca. Bueno, algo hay de cierto en todo esto, pero entendamos esto de manera generalizada. ¿A qué fue Eliezer? A buscar esposa. Pregunto, ¿quién estaría de ustedes, poniéndonos en la familia de Labán? ¿Quién de ustedes daría a su hija a un total desconocido para que sea llevada, como mujer, a otra persona, que obviamente, si bien es cierto, le han dado referencias de que existe su hermano y de que está su familia, pero quien la venía a ver era un total extraño? Era necesario, mi querido hermano, en ese sentido, y por eso la premura de Eliezer, era necesario dar
todos los detalles para que la familia quedara segura de que había sido primeramente una providencia divina y dos, de que su hija habría de quedar a buen recaudo, sí, a la hora de contraer un matrimonio con un total extraño. Ahora, esto motivó, y dice la Biblia, sí, más aún acerca de esta situación. Verso número 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente. ¿Dónde se lo puso? No era rapera, por si acaso, sí, ni reggaetonera. Pero la costumbre oriental era usar utensilios o adornos, sí, como parte de su vestimenta para la mujer, utilizar zarcillos puestos en sus narices. De hecho, en la actualidad todavía se mantienen culturas donde se perforan, sí, la nariz, y otras utilizan de pronto aros extremadamente grandes en los lóbulos de sus orejas. Sí, esto sobre todo en las partes más remotas. Usted podrá ver en ciertos documentales cómo mujeres de estas tribus, sí, tienen el lóbulo de su oreja totalmente alargado. Sí, por el uso de argollas, de oro, de plata o de algún otro tipo de metal precioso, sí, que sirven como adorno dentro de su vestimenta, de su atuendo ordinario. Ahora, usted podría decir en la actualidad, si ve a una mujer con un adorno de esta naturaleza en la nariz, ¿qué usted le dice? ¿Ah? ¿En qué concepto la tendría? ¿Qué diría? Vamos a ver que venga a la iglesia y venga una muchacha con un arete metido aquí entre los, o lo que se conoce en la actualidad como un piercing, ¿verdad? Ahora se los ponen en los ombligos, ahora se los ponen por donde más puedan. Sí, en las lenguas. ¿Qué le dice? Es una pandillera. Sí, pero en ese sentido, sí, por el contexto cultural de aquella época, esto no era pandillerismo. Si es que acaso hay ese término, sí, registrado. Pero si esta mujer, al igual que todas las mujeres de aquel entonces, tenían el uso de costumbre como ornato de su vestimenta, como adorno de su vestimenta, el usar zarcillos en su nariz. Amén. Ahora, esto debe, obviamente, si se lo debe de entender y asimilar bajo el contexto, sí, de la época. Esto es importante, amado hermano, también considerar para no crear prejuicios cuando alguien viene de pronto vestido de una manera no, diría yo, no tan aceptable. Si usted va a Otavalo, por ejemplo, la costumbre del pueblo, sí, esto no va tanto con asunto de que si son, que si se visten o no, diría con ropa de mujer o de varón, pero la costumbre del pueblo, de los hombres, es usar ¿qué cosa? Trenza, pelo largo. Ahora, si usted lo filtra por la escritura, ¿qué diría? ¿Qué diría? Que el varón, ¿qué cosa? O en el caso de la mujer, a la mujer no le, sí, a la mujer le es honroso dejarse el pelo largo, pero al hombre no. Pero recuerde, mi querido hermano, esa transición, si bien es cierto, es una transición dada bajo una cultura muy diferente a la cultura de pronto de los otavaleños, para ellos si tener el pelo largo no le es estorbo a la hora de identificarse como cristianos. Usted tiene que entender que el evangelio, si bien es cierto, es un marco dado por Dios para poder nosotros vivir de manera ordenada. No necesariamente la aplicación de estas leyes implican que se llega a perder la salvación. Pablo, en ese sentido, siendo ya cristiano, sí, se ajustó a una, diría yo, a una demanda judía. ¿Al qué? Al circuncidar. ¿A quién? A Timoteo. Obviamente una costumbre que ya
había caducado, pero que por sabiduría se la aplicó para tener aceptación entre el pueblo judío, ya que esa demanda Dios se la había dado al mismo Abraham. Amado hermano, yo no sé usted en qué concepto tenga estos términos generales de vestimenta y de ornato, pero algo sí es muy sabido, que mucha gente cierra la puerta del cielo, por querer poner parámetros, legalistas a la hora de poner, diría yo, en claro situaciones como estas, como en el caso de Rebeca, usando de pronto un zarcillo en su nariz. Mucha gente cuestiona en estas iglesias extremistas que la mujer no se puede poner arete, que la mujer no se puede de pronto vestir elegantemente. ¿Por qué? Amado hermano, cerramos el reino de los cielos con situaciones simplemente, diría yo, circunstanciales, dejando a un lado la esencia del evangelio, que es el amor, la paz y la misericordia. Mire que en la parábola de las bodas, Jesús cuenta en medio de los suyos que cuando se llevaba a cabo una boda, se mandaron invitaciones a los propios, diría yo, a los lugareños. Y todo el mundo presentó una excusa delante del Señor. O delante en este caso, del promotor de la boda. Y todo el mundo dijo que no podía ir. Pero luego el dueño manda a los obreros o a sus siervos a las plazas a que vayan y inviten a quien más puedan. Y así sucedió. Pero oh, sorpresa, dentro ya de la festividad de la boda, el dueño o el novio le dice a uno de los invitados: ¿qué haces aquí? Porque no estás vestido apropiadamente para una boda. Y ante su callar fue cogido y echado fuera. Amado hermano, usted tiene que entender que si bien es cierto, la ropa no nos define en lo que somos, sí debemos de estar vestidos acorde a la ocasión. Usted y yo debemos de saber que si vamos a la casa de nuestro rey, de nuestro príncipe, yo le aseguro que si a usted le dan una invitación y le invita el presidente Rafael Correa, yo no tengo nada contra él, solamente lo estoy tomando como referencia, le hace llegar una invitación. Pregunto, ¿usted va con la ropa que tiene en este momento? Si fuese posible, hasta se compra un vestido y se manda a hacer un terno si no lo tiene. Porque, voy donde el presidente, ¿verdad? Dice, hay que ir con lo mejor. Cuando tiene una entrevista de trabajo, va con la ropa que tiene. Se pone lo mejor, ¿para qué? Para tratar de impresionar. Ahora, yo sé que a Dios no lo impresionamos con nuestro vestido, pero sí debemos de venir conforme, amado hermano, a su presencia, conforme, a su señorío y a su majestad. Amados hermanos, si el Señor se viste, y ya lo vamos de ver posteriormente en los estudios de Apocalipsis, se viste de lino fino y con ropas y con cintillo, dice aquí, de oro. Mucha gente que le tiene, diría yo, apatía a las alhajas, porque piensan que se pierde santidad con esto. Entonces, ¿por qué el Señor cuando se viste ya en su majestad, se viste con oro y pone coronas? Oye, hermano, cuidado la diadema, porque el diablo se le mete por la diadema. Y él se encarga de poner oro. Se encarga de poner, diría yo, coronas delante, de los 24 ancianos, los cuales obviamente a la hora de honrar a Dios, esto no significa nada, pero están vestidos conforme a la realeza. Amado hermano, no se deje de alguna manera, cautivar por lo externo. ¿De qué sirve la ropa apropiada cuando el corazón está lleno de puros bichos que está contaminando su alma? Ahora, yo con esto no estoy minimizando que alguien venga vestido conforme a su conciencia. Es decir, si para usted venir con ropa larga, es lo ideal, pues venga así. ¡Qué bueno!
Pero no trate, sí, de imponer su criterio sobre el criterio de otro, negándole o cerrándole la puerta, sí, de nuestro Salvador. ¿Por qué? Primero, que la ropa no va a ir al cielo, para empezar. Sí. Dos, usted y yo debemos de saber que el Señor no murió por nuestra ropa, murió por nosotros. Tres, usted y yo debemos de entender, mi amado hermano, que sobre todas las cosas debe de primar la misericordia y el amor. Usted, mi querido hermano, si gusta venir apropiadamente, venga apropiadamente, no hay ningún problema. Ahora, cuidado con exagerar e irse a los extremos. Aquí es donde hay que ser totalmente equilibrado, ¿sí?, en las cosas del Señor. Amén. El hecho de que seamos hijos de Dios y tengamos la libertad en Cristo, la libertad no puede ser usada como libertinaje para nuestra carne. Ahora, que una mujer no se pueda peinar, se puede peinar. Pero la Biblia, ¿qué es lo que condena? El peinarse con ostentosidad. No dice que se debe de arreglar. Se debe de arreglar, pero no ostentosamente. Es decir, sin perder la línea de la cordura, entrando ya en la exageración. Todo lo que está fuera de esto es lo que Dios condena. Amén. Mucho también se ha hablado, aun cuando no sé si el tiempo hoy me vaya a alcanzar, porque el tema está bastante bueno. Sí, en el asunto de que el hombre no vestirá con ropa de varón, sí, y la mujer, sí, perdón, el varón no vestirá ropa de mujer y la mujer no vestirá traje de hombre. Una tarea les voy a dar. Nunca he mandado tareas. Mucha gente utiliza este verso para darle duro a todo el mundo. Y de ahí se agarra, tome, pa. Yo le pregunto, ¿usted ha investigado la diferencia entre traje y ropa? Investíguelo. Y el próximo domingo lo debatimos aquí. Pregunte. Así es. Obviamente que sí. Es que ahí justamente vamos al libro de Deuteronomio. ¿Qué significa vestirse con ropa de mujer? Y dándole en el caso del hombre, sí, perdón, del caso de la mujer, no se vestirá con traje de hombre, sí, y el hombre con ropa de mujer. Justamente en ese verso está la clave de la interpretación. El problema es que mucha gente lo lee, pero no lo interpreta. Recuerde que usted y yo estamos obligados por la palabra a escudriñarla. Escudriñe la diferencia entre traje y ropa, y cuando lo haga, sí, venga preparado, porque la próxima clase vamos a martillar en esto. Amén. Y lo hacemos ¿por qué? Porque obviamente, sí, en este caso estamos viendo que Eliezer ha dado ¿a quién? A Rebeca, entre otras cosas, brazalete y un zarcillo que se lo ha puesto ¿a dónde? En la nariz. ¿Sí? Y esto fue de alguna manera hoy tema también, hasta podría decir hasta cierto polémico, aun cuando en la Biblia no hay polémicas. Los polémicos somos nosotros, que tratamos de polemizar con los demás, ¿sí? Tratando de ¿qué? De que se ajuste a la santidad, ¿sí? A lo que, a lo exterior. Que obviamente que de la abundancia del corazón debe de hablar no solamente la boca, sino nuestros cuerpos. No podemos en modo alguno aparentar piedad mientras guardamos, por ejemplo, odio, rencor, envidia, malicia, falta de perdón, que de nada le servirá la faldita larga, la corbata bien estirada, si tiene todas estas porquerías
por dentro. Amén. Porque si usted viene, por ejemplo, a un culto, solamente tiro así nomás la flecha al azar y se para simplemente a ver cómo viene la gente, usted está pasando el tiempo ese día en la iglesia. Regrese a su casa. Regrese a su casa, porque ese día usted se ha llenado de amargura y la palabra le va a rebotar. Porque usted ha venido, sí, como un juez a ver quién pasa su aprobación y quién pasa su negación. Y la Biblia dice que los hijos de Dios no somos puestos por jueces. Juez hay uno solo. Y aquel que se mantiene firme, dice la Biblia, será firme para su Señor. Y si cae, el Señor lo levantará. Pero no usted ni yo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor entonces. Aleluya. Quedamos entonces con ese tema pendiente para poder leer, sí, la semana que viene a raíz del versículo número, ya me perdí creo, ¿no? 47. Sí. Si me olvido el tema, me hace acuerdo la próxima semana. Amén. Él es el que nos guía, dice la Biblia, a toda verdad. Pero recuerde que la voluntad del Espíritu Santo está aquí. Porque esta palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. Yo me podré equivocar, pero la palabra nunca. Amén. Oremos entonces a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora, agradecido estamos nuevamente por tu palabra. Mi Dios, yo sé que ella, Padre, es una espada de doble filo. Corta, Dios mío, Señor, para todos los lados. Y es importante, oh Dios, que esta palabra siga penetrando hasta los tuétanos para que pueda, Señor, extirpar toda escoria, Señor, de nuestras vidas. Porque somos vasos imperfectos, Señor amado, y es necesario que saques de nosotros toda malicia. Padre, tu palabra me dice que si el ojo es bueno, todo, Señor amado, será bueno. Pero si nuestro ojo es maligno, todo lo que apreciemos, todo lo que logremos filtrar, también será maligno. Dios amado, danos realmente, Señor, tus perspectivas, tus ojos, para aprender a ver, Señor mi Dios, a los demás como tú nos miras a nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y permíteme en esta noche venir nuevamente para, Dios mío, introducirme en el estudio, Señor, de Eliseo y la Tsunamita. Padre, porque hay una gran riqueza espiritual dentro de esa preciosa historia que tú, Señor, la has dispuesto en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, recojamos las ofrendas y los diezmos de amor que hayamos traído, sí, hacia nuestro Dios. Y le recuerdo que esta noche a las 7 tenemos, sí, un precioso culto. No se quede, yo sé que muchos vienen en la mañana, ya no vienen en la noche por ciertas diligencias, sí, pero si puede hacerlo, venga, amén, que el Señor tiene una palabra, sí, y una bendición muy diferente a la de hoy en este día, amén. En la noche habrá mucha más bendición. Alguien que nos esté visitando por primera vez, todos somos de casa, creo. Una persona por ahí, sí. ¿Quién más por acá, por este lado? Todos somos conocidos, amén. La iglesia le dice bienvenida, amén. Qué bueno. Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. ¿Cuánto hemos venido hoy día?